vamos a pasar a lo que es el estudio ecográfico. En cuanto a lo que es el estudio ecográfico gastrointestinal, hay que tener en cuenta que en ecografía nosotros hablamos de ecogenicidad. Más hiperecoico mientras más blanco esté, hipoecoico o anecoico mientras más negrito esté. El más hiperecoico va a ser el hueso, luego va a pasar hacia el músculo, el hígado, el riñón, la grasa, la sangre, el líquido y el aire. El aire se va a ver hiperecoico, va a brillar. El líquido se va a ver negro. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar nosotros en una ecografía abdominal, que es el caso gastrointestinal? Principalmente la vesícula biliar. Esta es la imagen típica de una vesícula biliar sin presencia de contenido, no hay presencia de litiasis, no hay presencia de barro biliar. Nosotros tenemos que evaluar también lo que es el colédoco. Primero ubicamos lo que es la vena porta, al lado vamos a ver la arteria hepática y al lado de este el colédoco. A veces es un poco dificultoso y nos podemos ayudar con el Doppler, como en este caso. Tenemos la vesícula biliar, aplicamos el Doppler, acá tenemos la vena cava inferior, acá tenemos la vena porta y aquí tendríamos el colédoco que corresponde a este. Entonces, lo primero que buscamos? Colelitiasis, y esa es la imagen típica, la presencia de un gran lito a nivel de la vesícula, y lo típico es la sombra acústica posterior. También tenemos que evaluar la pared de la vesícula. Lo normal, lo que se considera normal en el grosor de la vesícula es que sea menor de 3 milímetros. Otra cosa que evaluamos es el Murphy ecográfico, que es igual al Murphy que realizan ustedes en la evaluación física de su paciente, solo que se hace con el transductor de la ecografía. Si tenemos un paciente que tiene un Murphy ecográfico positivo y una pared engrosada, se menciona de que la probabilidad de que sea una colecicitis aguda es mayor del 95%. Y nos mencionan que incluso es independiente de signos físicos como fiebre u otros datos de laboratorio como leucocitosis o neutrofilia. Pero yo siempre les digo, lo que prima es la clínica del paciente y su ecografía es una ayuda diagnóstica. La presencia de líquido perivesicular es muy sugerente de colecistitis, pero el hecho de que ustedes no encuentren líquido perivesicular no les va a descartar. En la imagen vemos la presencia de la vesícula con barro biliar, la mucosa, la pared está engrosada y ven acá una línea muy tenue, más negrita. Eso es la presencia de líquido. Dentro de lo que también tenemos que evaluar es el colédoco, ¿ya? Para ver obstrucción, la salida de algún cálculo nos puede dar dilatación a nivel del colédoco. Entonces, ¿qué es lo que se considera normal? Que ustedes tengan un colédoco menos de 6 milímetros. A partir de 8 milímetros, el colédoco es totalmente patológico. Hay que tener en cuenta que el diámetro del colédoco puede variar con la edad. En pacientes ancianos, ustedes van a ver que el colédoco puede ser un poco más grande. En pacientes colecistectomizados también pueden encontrar un diámetro de colédoco mucho mayor. Entonces, de 2 a 5 hasta 5 se puede decir que es una medida normal. De 6 a 8 hay que hacer una correlación con la clínica. Quizás es un paciente adulto, quizás es un paciente que ha sido colecistectomizado, y si no hay ictericia, si no hay dolor, si no hay coluria, si no hay acolia, no tienen por qué pensar que ese colédoco es patológico. Se menciona que hasta el 11% de la población, el tener 6 milímetros de colédoco es normal, y hasta en un 4% de la población, un colédoco de 7 milímetros es normal, pero ya a partir de 8 hacia adelante ya se considera patológico. Otra de las cosas que tienen que evaluar en una ecografía es el vaso. Se han descrito, y seguro que ustedes les han enseñado distintas técnicas para palpar el vaso, para evaluar esplenomegalia, pero digamos que para que ustedes puedan palpar un vaso grande tiene que estar aumentado en un 40% de su tamaño. Por lo tanto, la ecografía se convierte en uno de los principales métodos que utilizamos para evaluar esplenomegalia, donde tenemos que el valor normal, la longitud normal del vaso es menor de 16 milímetros. Ahora, ¿qué es lo que les puede causar esplenomegalia? Son muchas patologías. En el caso gastrointestinal, en el caso que
que a los gastroenterólogos nos interesa evaluar esplenomegalia es por la presencia de cirrosis. Pacientes con hipertensión portal, un signo de hipertensión portal es que el vaso crezca. También se puede encontrar en insuficiencia cardíaca, cuando hay trombosis portal, una etiología tumoral, linfomas, leucemias, infecciones virales, procesos inflamatorios, procesos infiltrativos no tumorales como la amiloidosis, la enfermedad de Gaucher. En Gaucher van a encontrar un vaso muy grande, enfermedades hematológicas no tumorales como anemias hemolíticas y crónicas. Por lo que ven, la etiología, las causas son muy variadas. Ustedes tienen que hacer una evaluación adecuada del paciente. Pasemos a la parte de hígado. En cuanto a lo que es el hígado, tenemos que evaluar varias cosas. Una de ellas es la ecoestructura hepática, es decir, cómo es la ecogenicidad de ese hígado. Como vemos, en su interior van a haber pequeñas áreas anecoicas, como estas, redondeadas, ¿ya?, o lineales en algunos casos, dependiendo del corte que estén haciendo con el transductor, que corresponden a las venas. Ahora, en cuanto a lo que es el sistema porta, van a tener una pared ecogénica, como las que vemos acá. Es una pared ecogénica, por aquí también, y esas corresponden a lo que son los vasos del sistema porta. ¿Y por qué son ecogénicas? Porque están rodeadas de un tejido colágeno, mientras que las venas suprahepáticas y las ramas no. Por eso no hay esa ecogenicidad. También tenemos que evaluar lo que es el lóbulo izquierdo. Lo típico de un lóbulo izquierdo es de que sea así como este, afilado, en punta, y este ángulo tiene que ser menor de 45. Y esto es muy importante para evaluar pacientes que ustedes sospechen cirrosis o que tengan una hepatopatía crónica. Este afilamiento se va a perder. Se van a ver los bordes redondeados, irregulares. Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver es el lóbulo caudado, que es esta imagen, que en el caso de pacientes con hepatopatía crónica, pacientes cirróticos, lo van a ver hipertrofiado, lo van a ver grande. Es muy importante lo que es la segmentación, saber lo que es la segmentación hepática, tanto ecográfica como en tomografía. Esto para tener una idea de la localización. Cuando ustedes vean informes tomográficos o informes ecográficos y encuentran alguna lesión focal, el radiólogo les va a decir se encuentra una lesión hiperecogénica en segmento tanto. Entonces, para tener en cuenta, nosotros tenemos que ver esta imagen, ya que son las venas suprahepáticas. Y una vez de que evaluamos esas venas, la numeración va a ser así: 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, 6, 7 y 8. Es un sentido antihorario. Muy importante evaluar el calibre de la vena porta. El calibre máximo debe ser de 12. Si nosotros tenemos calibres de porta mayores, hablamos de hipertensión portal, pacientes con hepatopatía crónica. ¿Cuándo decir que hay hepatomegalia? Lo normal es de que encontremos una longitud inferior o igual a 13 centímetros y hablamos claramente de que hay una hepatomegalia cuando la longitud es mayor de 15 a 16 centímetros. Esto hablando de una hepatomegalia difusa, pero a veces hay hipertrofia o agrandamiento solo de los lóbulos. Entonces, cuando decimos de que hay un lóbulo hepático derecho agrandado, cuando sobrepasa el polo inferior del riñón derecho en los cortes longitudinales. Y cuando hablamos de que hay un lóbulo caudado grande, que es lo que queremos ver en pacientes con hepatopatía crónica, en pacientes cirróticos, es cuando este lóbulo caudado es más, lo normal es de que mida menos de 1/3 de la medida total de ambos lóbulos. Entonces, acá tenemos el crecimiento del lóbulo hepático derecho, acá tenemos el riñón, el polo inferior, y vemos de que sobrepasa el borde inferior del riñón. Hablamos de un agrandamiento del lóbulo hepático derecho. Y acá vemos el lóbulo caudado. Debe ser, en este caso, un paciente cirrótico. Vemos que es un hígado relativamente irregular, los bordes irregulares, y vemos que está totalmente agrandado el lóbulo caudado.
¿Qué pasa en los pacientes que tienen hepatopatía crónica? Que es una de las principales indicaciones de ecografía, ya sea ecografía simple, pero lo ideal es de que pidan siempre una ecografía Doppler. Lo que tenemos que ver es superficie. La superficie de los pacientes cirróticos va a ser una superficie totalmente irregular, va a tener el aspecto nodular, la ecoestructura es como un grano grueso, lo normal es de que sea, bueno, la ecogenicidad debe parecerse mucho a lo que es la del riñón, ¿ya? Pero en el caso de los pacientes cirróticos, esa ecogenicidad es como un grano grueso, como el de acá. Las cosas, como el que les dije, era la hipertrofia del lóbulo caudal. Entonces acá tenemos típico hígado cirrótico. Grano grueso, bordes irregulares, vemos que el lóbulo hepático izquierdo ya no forma el típico ángulo menor de 45, es redondeado. ¿Cómo evaluar hipertensión portal? 1, con el aumento del calibre de la porta, más de 12. 2, por la presencia de circulación colateral, debido a que va a haber mayor resistencia al flujo venoso, al flujo de la sangre en el hígado. La sangre va a buscar salir por otros lados y por lo tanto va a presentarse la circulación colateral portosistémica. Y lo van a poder evaluar a nivel de la vena gástrica izquierda, las venas gástricas cortas, que son las que forman las varices esofágicas, y la vena paraumbilical. Y otros datos sugerentes de hipertensión portal, la esplenomegalia y la presencia de ascitis. Entonces acá vemos claramente una porta aumentada de tamaño, más de 13 milímetros, un paciente con cirrosis hepática. Presencia de ascitis, igualmente acá, mayor cantidad de líquido ascítico. Y pasamos a lo que es la esteatosis hepática, muy frecuente en todos los informes de ecografía. La esteatosis puede dividirse en grado 1, grado 2 y grado 3. La evaluación de la esteatosis o la clasificación es, digamos, subjetiva a la persona, al operador que esté realizando la ecografía. Pero en general se deben guiar de ciertas cosas para poder decir que es de primer, segundo o tercer grado. En la esteatosis de grado 1 hay un ligero incremento difuso de los ecos, pero hay buena visualización del diafragma y de los vasos intrahepáticos. En la 2 hay un aumento mayor de los ecos, la visualización del diafragma es menor y los vasos también, la visualización es menor. Y en la estetosis grado 3 hay un marcado incremento con pobre o nula visualización del diafragma y vasos intrahepáticos, incluso de la zona posterior del lóbulo hepático derecho. Entonces acá tenemos una esteatosis hepática de segundo grado, siempre compárenlo con el riñoncito, hay un aumento de la ecogenicidad, se ven más blanquito, los vasos ya no se ven con claridad, ¿ya? Correspondería a una de segundo grado. Ahora, la esteatosis hepática puede verse todo el hígado esteatósico, pero también puede verse localizado, zonas localizadas de esteatosis. Y generalmente, ¿en qué zona se ve? Se ve en la zona de la fosa perivesicular y la región anterior de la vena porta. A veces pueden adoptar formas muy caprichosas, incluso a veces lo pueden informar como lesiones ocupantes, pero lo que hay que tener en cuenta es de que nunca van a desplazar las venas hepáticas o ramas portales vecinas, a diferencia de cualquier otra lesión ocupante. Y como les decía, hay que hacer siempre un ecodoppler portal. Nos va a ayudar mucho también para evaluar pacientes cirróticos con hepatopatía crónica y evaluar lo que es hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal es un síndrome clínico en la que va a haber un incremento de la presión a nivel del territorio venoso portal, inicialmente debido a la resistencia al flujo y posteriormente asociado a un hiperflujo esplácnico. Entonces, lo primero que vemos, la vena porta. El tamaño de la porta no debe ser mayor de 13, otros lo mencionan 12, pero puede haber alteraciones con los movimientos respiratorios. Cuando se mide en respiración suave y podemos decir de que es hasta 13 milímetros, pero cuando hay una respiración profunda se puede encontrar hasta 16 milímetros. Lo normal es que el flujo sea hepatófugo, hepatópeto.
es decir, que la sangre vaya hacia el hígado. Pero cuando ya hay un problema hepático, cuando hay mayor resistencia, el flujo se hace hepatófago. También es muy característico la presencia de un flujo alternante como un signo inicial en lo que es la hipertensión portal. Es decir, que durante la inspiración va a ser hepatópeta y durante la expiración va a ser hepatófago. Otra de las cosas que los parámetros que les van a informar en una ecodoppler es la velocidad portal. Lo normal es entre 15 y 18 centímetros por segundo. Cuando hay hipertensión portal, la velocidad va a disminuir y el registro se hace continuo. Cuando les muestren una imagen de Doppler, va a ser como onditas. Sin embargo, en pacientes con hepatopatía crónica, esto se va a ver lineal. Y otro de los índices es el índice de congestión, que toma en cuenta dos parámetros que normalmente se alteran en la hipertensión portal: el calibre de la porta y la velocidad de su flujo. Y se divide el área por la velocidad portal. Y lo normal es de que sea menor de 0.12 y en los pacientes cirróticos con hipertensión portal se va a ver aumentado. Acá vemos paciente con cirrosis hepática, vemos claramente este hígado cirrótico, bordes irregulares, ecogenicidad aumentada, donde a la medida del Doppler van a haber velocidades disminuidas y pérdida de la fasicidad. Es decir, como les dije, normalmente esto debe ser como unas onditas y en este caso se aplana. También hay que evaluar la presencia de colaterales portosistémicas. La presencia de colaterales se empieza a formar cuando el gradiente de presión portal es mayor de 12 milímetros. Y los más frecuentes son los vasos gástricos cortos, que son los que van a formar las varices esofágicas, la vena coronaria estomática, las venas paraumbilicales y las esplenorenales. Y también es muy frecuente ver la repermeabilización de la vena paraumbilical. Y es muy específico para el diagnóstico de hipertensión portal. Y acá vemos igual un paciente con cirrosis hepática. Lo que estamos viendo en la imagen es el vaso, vemos un vaso agrandado y la presencia de colaterales a ese nivel. Igual, paciente con cirrosis hepática, vemos que tiene las características de un hígado cirrótico. Vemos esta es la vena paraumbilical repermeabilizada, que normalmente no debería captar el Doppler. Otra de lo que evaluamos en la ecodoppler, la esplenomegalia y la citis, que ya la vimos, y también la presencia de lo que son las venas suprahepáticas, hay que evaluarlas, donde hay pérdida del componente retrógrado, y en fases mucho más avanzadas se observa una disminución de la velocidad y registros planos. Esto es lo que normalmente debería verse, como onditas, y sin embargo en los pacientes cirróticos se aplana. También tenemos que evaluar la arteria hepática, evaluar su velocidad. Un valor inferior a 12 centímetros puede establecerse como un diagnóstico de hipertensión portal, y una de las causas es la trombosis portal, que es la imagen que van a ver, típica en un ecodoppler. Ahora, en cuanto a lo que es la segmentación, les adelanté un poco en lo que era la ecografía, pero donde generalmente le evaluamos mejor y tipificamos mejor las lesiones es en tomografía. Entonces, nosotros tenemos, cuando vemos la imagen en AP, les mencioné que era la que veíamos en la ecografía, va a ser sentido antihorario. Segmento 2, 3, segmento 4, que lo dividimos en A y B. 5, 6, 7 y 8, sentido horario. Mientras que el sentido antihorario es cuando lo vemos en la región caudal, donde ya podemos ver el segmento 1. Entonces, cuando nosotros nos van presentando los planos, los cortes en una tomografía, tenemos primero los planos superiores. Entonces, los planos superiores, lo que vamos a ver, lo primero que tenemos que ubicar es la vena hepática media. Y al ubicar la vena hepática media en el plano superior, vamos a poder ver el segmento 4 y el segmento 8. Esta es la imagen ecográfica. Igual, la vena hepática media, segmento 4 y segmento 8. Luego bajamos un poco a lo que es el plano medio inferior, donde vamos a poder guiarnos por la presencia de lo que es la vesícula biliar, la fisura mayor, que esta vendría a ser la fisura, y lo que vamos a ver es el 4B
y el segmento 5. ¿Ya? Entonces, plano superior, plano inferior. En cuanto a lo que es la cirrosis hepática, en la tomografía vamos a ver la presencia de líquido, como vemos acá, gran cantidad de ascitis, la presencia de un hígado con bordes irregulares, y lo más importante para nosotros es evaluar las lesiones focales hepáticas, tanto en la ecografía como a la tomografía. Y lo importante es, pues, cuando ustedes pidan siempre el estudio inicial es una ecografía y les mencionan una lesión ecográfica, sospecha de una lesión ocupante, van a tener que pedir una tomografía. Pero lo importante es de que esa tomografía siempre, en la medida de lo posible, sea con contraste. Hay algunos pacientes que, si bien pueden tener una creatinina mayor de 1.5, tenemos problemas para realizar estudios contrastados, pueden conversar con su radiólogo para ver, hay ciertas medidas que podemos tomar para que, a pesar que ese paciente tenga un poco elevada la creatinina, hidratarlo, se puede utilizar contraste. Si no, es muy difícil, muy insulso, incluso en muchos casos, evaluar lesiones hepáticas si es que no utilizamos contraste. El radiólogo nunca les va a concluir, no puede concluir nada porque no puede evaluar la captación del contraste. Entonces, los criterios ecográficos, primero, que diferencian los quistes, que es lo más frecuente que van a encontrar, los quistes simples de otras lesiones hipoecoicas, es de que el contenido anecoico va a ser uniforme, totalmente uniforme. Va a haber un refuerzo posterior, el contorno va a ser esférico y va a haber una clara delimitación entre lo que es el quiste y lo que es el parénquima hepático. Entonces, las lesiones focales hepáticas se van a clasificar según su ecogenicidad. Las anecoicas, que es lo principal que le van a encontrar, quistes simples que son pequeños, es lo más frecuente que se encuentra, pero también pueden ser hidatidosis, poliquistosis, abscesos, metástasis. Hay metástasis que también son quísticas, hay metástasis que son sólidas, hipoecoicas como metástasis, linfoma, abscesos, hiperplasia nodular, hiperecoicas como angiomas, metástasis hasta un 30%, esteatosis parchada, adenomas, hepatocarcinoma. Entonces, cuando ya lo evaluamos con una tomografía, vamos a tener lesiones hipervasculares, como el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático, el carcinoma hepatocelular y el shunt. Ustedes ven una lesión hipervascular, es decir, que capta fácilmente el contraste, o con la ecografía hay bastante flujo arterial. Estas pueden ser las posibilidades, pero siempre tiene que haber una correlación con la clínica del paciente y los antecedentes del paciente. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas imágenes porque esto es muy extenso y es bastante de especialidad, ¿ya? Entonces, algunos datos puntuales. Lo que es el hemangioma cavernoso es un tumor benigno hepático, es el más frecuente, generalmente en población adulta y femenina. Es menor de 30 milímetros, es hiperecoica, como la vemos acá, bien delimitada, homogénea con un refuerzo acústico posterior. Normalmente estos pacientes tienen que hacer un seguimiento de 3 a 6 meses, no pueden perder de vista estos pacientes. Y pueden también tener, así como tienen un aspecto ecográfico típico, también pueden presentarse con un aspecto ecográfico atípico. Mayor tamaño, heterogéneas, con una zona hipoecoica, límites irregulares o mal definidos. Y requiere de otras técnicas. En este caso, pedir una TEM contrastada. Pero ya existe lo que es la ecografía con contraste. Es decir, un paciente le inyectan contraste y eso pueden evaluarlo con ecografía. No lo tenemos aún acá, pero esto esperemos de que llegue muy pronto, debido a que no van a exponer al paciente a la radiación a la que es expuesta en los casos de una tomografía. Entonces nos va a hacer lo mismo que una tomografía contrastada y lo van a poder evaluar en tiempo real con una ecografía con contraste. Acá igualmente vemos esta lesión con una ecogenicidad diferente a la del parénquima hepático, con unos bordes bien definidos. Igual acá tenemos un hemangioma. Vemos que es una menor ecogenicidad con respecto al parénquima hepático, bordes regulares, con un poquito de refuerzo excéntrico, periférico,
Y esta es una ecografía con contraste donde vamos viendo cómo va captando de afuera hacia adentro el contraste hasta estar totalmente repleto a los 24 segundos de aplicado el contraste. El hemangioma a la tomografía. Como el hemangioma tiene una irrigación de la arteria hepática, va a haber un realce nodular periférico y progresivo, igual como hemos visto en la ecografía. Es no encapsulado, pero tiene un borde regular y los que son muy grandes pueden tener una cicatriz central. Entonces nosotros acá estamos viendo inicialmente esta lesión acá que no se nota muy bien, donde hay que se ve un poco irregular, con algunas zonas digamos que medias calcificadas, pero cuando lo evaluamos ya con la presencia de contraste se ve un poco más claro, ¿no? Acá vemos otra lesión y acá vemos otra lesión. Igualmente acá. Aquí, ¿cómo saber si la imagen que yo estoy viendo es con contraste o es sin contraste? Nosotros vemos la aorta. Cuando la aorta está, digamos que no brilla, es que no tiene contraste. Cuando ya brilla, es porque tiene contraste. Entonces acá, sin contraste, vemos esta lesión. Cuando hay contraste, vemos que empieza a captar contraste, de afuera hacia adentro. Otra de las patologías frecuentes es la hiperplasia nodular focal. Es la segunda masa hepática benigna más frecuente, tiene influencia hormonal, es bien circunscrita. Esta es la imagen a la ecografía, es bien circunscrita, generalmente hipo o isoecoica, muy parecido a lo que es la ecogenicidad del resto del hígado, no encapsulada, y muy frecuente es la presencia de una cicatriz central, y esto generalmente cuando son lesiones muy grandes es cuando se va a ver más típica lo típico de una cicatriz lineal central. Igualmente acá vemos esta lesión grande, y esta es la imagen de la ecografía contrastada cuando va captando contraste poco a poco con el paso de los segundos, y ya cuando empieza a lavar la imagen. En cuanto a lo que es la tomografía, irrigación desde arteria hepática, homogéneamente hipervascular, morfología de flor por la presencia de esa cicatriz central, que es un vaso central hipertrofiado sin neovascularización, no tiene cápsula. El 50% presenta cicatriz central y esa cicatriz capta contraste en la fase tardía. Igual, sin contraste, aparentemente no hay ninguna lesión, pero cuando ya hay contraste vemos esta lesión. Capta en forma regular, toda la lesión capta el contraste. Y conforme va yéndose el contraste, nuevamente se pierde. Igualmente acá incluso vemos la presencia de la irrigación, la presencia de esta lesión. Igualmente acá la presencia de esta lesión. Y esto es la típica cicatriz central. Generalmente, como les dije, se presenta cuando la lesión es mucho más grande. Igual acá, una cicatriz central. Es la imagen típica que van a encontrar. El adenoma hepático, relacionado con el uso de anticonceptivos orales. El aspecto ecográfico es inespecífico, puede presentarse como una masa solitaria grande, encapsulada, sin refuerzo acústico posterior, ecogenicidad variable. En el Doppler va a mostrar gran hipervascularidad, y vemos acá esta lesión. Un adenoma, igual acá. Esto ya con contraste, capta contraste a los 7 segundos, a los 12 segundos mayor captación de contraste. A la tomografía, es irrigada por la arteria hepática, heterogéneamente hipervascular en fase arterial, apariencia variable en fase portovenosa o tardía, y a menudo encapsulada en fase portovenosa y tardía. Puede tener una cicatriz central. Igualmente, TEM sin contraste, por aquí vemos alguna lesión no muy clara, pero sin embargo cuando ya hay contraste, vemos claramente la lesión. Igualmente acá, y vemos una pequeña capsulita. Ya en la fase tardía va desapareciendo. El carcinoma hepatocelular es el tumor primario
maligno más frecuente y generalmente va a ser sobre un hígado cirrótico. No siempre, pero generalmente sí va a ser un paciente con antecedentes de cirrosis hepática y puede presentarse de 3 formas distintas, como un tumor solitario, como múltiples nódulos o como una infiltración difusa. Puede ser una masa pequeña de 5 centímetros, bien delimitada, hipoecoica, con una septocápsula, puede ser una masa compleja o como una masa pequeña hiperecoica, y en el Doppler muestra señales de alta velocidad y también muestra la neovascularización interna. Entonces, acá vemos esta pequeña imagen que podría ser cualquier lesión, ¿ya? Y cuando aplicamos el Doppler vamos a ver que tiene bastante vascularización. Igual acá. La presencia de esta imagen que va captando contraste y luego hace el washout, es decir, de que elimina rápidamente su contraste. A la tomografía hipervascular en fase arterial, el washout en fase venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que capta rápidamente contraste en fase arterial, pero ya en fase venosa se lava, se va el contraste. Eso es un signo típico del carcinoma hepatocelular. Puede tener una cicatriz central y tiene la presencia de grasa y hemorragia. Entonces aquí tenemos la presencia de un carcinoma hepatocelular. Igualmente con una zona de cicatriz central irregular. Otra imagen aquí. Esto es con contraste. Otra de las lesiones son las metástasis. Y las metástasis, generalmente el hígado es el sitio más común de metástasis. La mayoría son hipovasculares, la mayoría son más comunes que provengan de colon, mama, pulmón, páncreas o también de estómago, pero lo más común, hasta el 50% de las lesiones metastásicas que van a ver es de colon. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía es de 90 y de 100%. Ahora, pueden haber lesiones hipovasculares sin realce hasta el 35%, puede haber un realce periférico hasta el 37%, un mixto 20%, un central 8% y un realce en fase tardía en 5%. Es decir, que las metástasis pueden dar una serie de patrones. Entonces la clínica es lo que tiene que primar, el antecedente del paciente. Ahora, si es que su primer hallazgo fue una ecografía y encontraron nódulos, o una tomografía donde encontraron nódulos, no saben el origen, tienen que hacer sus estudios complementarios y en caso de que, digamos, le hicieron una endoscopía digestiva, no hay un NM gástrico, una colonoscopía, no encuentran una lesión en colon, si es que tienen una lesión periférica que pueda punzarle el radiólogo, es lo ideal, hacer una biopsia. Las metástasis hipovasculares, cuando son mayores de 15 milímetros, deberían ser capaces de distinguirse entre benignas o malignas. Los radiólogos tienen algunos parámetros, pero es solo una, digamos que una sospecha o les puede orientar un poco el diagnóstico. Si son más pequeñas, deberían complementarse con otros estudios. En estos casos se puede pedir la resonancia magnética, se puede pedir el PET scan y lo ideal hacer las biopsias dirigidas. Y cuando tienen estas lesiones pequeñas, no hay que asumir que las lesiones son benignas, ¿ya? Entonces, aquí van a ver, esta es sin contraste, aparentemente no se ve nada significativo, y luego empiezan a ver estas lesiones pequeñas. Acá ya se ven con mucha más claridad. Igual. Múltiples, que es lo típico de las metástasis, pero a veces ustedes pueden encontrar una tomografía con una lesión única y puede ser una metástasis. Las hipervasculares tenemos de tiroides, de páncreas, tumores carcinoides, tumores renales, melanomas, sarcomas, tumores neuroendocrinos. Puede venir de cualquier lugar. Igual, acá no se nota mucho, pero acá tenemos una lesión que capta un poco de contraste. Acá cuando no hay contraste pasa desapercibido. Igual presencia de múltiples lesiones ocupantes, igualmente acá.
El colangiocarcinoma también tiene varias presentaciones. Puede ser intrahepático, o como una masa intrahepática, puede ser un colangiocarcinoma iliar o puede ser extrahepático. La apariencia es variable. Lo típico es de que tenga hipervascularidad periférica variable, a veces en fase venosa, es una lesión hipervascular, realce tardío, los conductos biliares se van a ver engrosados y dilatados, va a haber retracción capsular y una atrofia lobarosegmentaria. Igual, vemos acá esta lesión, los conductos se van a ver totalmente irregulares, siempre tienen que manejar con el antecedente del paciente histérico, con alteración del perfil hepático. Las lesiones quísticas hepáticas pueden ser cualquiera de estas. Lo más típico y lo que siempre van a encontrar, quistes simples, pero también puede haber absceso, puede haber quistes hidatídicos, cistoadenoma biliar, hasta un cistoadenocarcinoma. Entonces, el quiste congénito hepático es lo que siempre van a encontrar, una lesión totalmente anecoica, sin ecos internos, bien delimitada, una pared muy fina y muchas veces van a encontrar lo que es el refuerzo posterior. La enfermedad poliquistosis hepatorrenal, donde van a haber quistes simples hepáticos múltiples asociados a quistes renales y generalmente se dan en el lado izquierdo. Este es un quiste simple hepático a la tomografía, como ven, totalmente regular. ¿Qué pasa con el absceso hepático, que también es una lesión quística? Ya la ecogenicidad no es tan regular, hay ecos internos, es muy irregular, las paredes a veces están engrosadas y va a ir de mano de la clínica de su paciente, ¿no? Paciente con fiebre, con leucocitosis, tienen que sospechar en absceso hepático. Y estas son las imágenes que se ven en la tomografía. Ya no es como un quiste normal, que se ve tan regular, en este caso hay septos, hay ecos internos, ¿no? Dentro de la lesión quística. Igualmente acá hay un septo. Incluso en algunos casos van a ver la presencia de gas, de aire. El absceso amebiano, antecedente, pero distinguir entre un absceso amebiano y un absceso hepático de otra etiología por una imagen tomográfica sin ningún tipo de dato del paciente es difícil, quizás un poquito más de engrosada la pared, pero lo que prima es la clínica. Pero este es el tipo de imágenes que van a encontrar en los abscesos amebianos. Los quistes hidatídicos son lesiones de baja densidad con septos en su interior, pueden captar contraste, pueden tener calcificaciones internas. La típica imagen de los quistes hijos dentro de la lesión mayor, la capa interna del quiste se puede separar de la capa externa y aparece como una estructura de serpentina, lo que también la podemos ver en la radiografía cuando hay algún quiste hidatídico. Los quistes multiloculares pueden tener un patrón como un panal. Entonces, esta es la imagen que podemos ver en una ecografía, ¿no? Puede ser univesicular, como puede ser también la presencia de múltiples quistes hijos o vesículas hijas. A lo que es la tomografía, esta es la imagen típica, como si fuera un panal, la presencia de septos delgados en su interior. El hematoma hepático, paciente con un antecedente traumático, o pacientes que han sido sometidos a biopsias hepáticas, que también es muy frecuente. Siempre hay que hacerle seguimiento ecográfico a estos pacientes. Y la imagen del hematoma hepático va a variar de acuerdo a la evolución en las horas. De 24 a 48 horas es una lesión ecógena mal definida. Ya en la primera semana, debido a que se va a ir absorbiendo todo el tejido y va a empezar a llegar tejido líquido intersticial, ya va a tener cierta hipoecogenicidad con mejor delimitación, y a las 2 a 3 semanas ya encontramos un hematoma evolucionado con áreas ecogénicas, tabiques, paredes engrosadas. En cuanto a lo que es la patología biliar, lo principal que nosotros evaluamos es la obstrucción de la vía biliar, y vamos a verlo como una dilatación de la vía biliar tanto extrahepática como intrahepática, por la presencia de cálculos, por la presencia de tumores, por la presencia de estenosis o por la presencia de procesos inflamatorios pancreáticos.
La colelitiasis, el principal medio de evaluación que nosotros tenemos es la ecografía. Ustedes tienen un paciente con antecedente de colelitiasis, bueno, pacientes que tienen dispepsia grasas, dolor en hipocondrio derecho, dolor típico, hacen una ecografía y encuentran cálculos en la vesícula. La tomografía les puede mostrar la litiasis, pero no vale la pena hacer una tomografía para diagnosticar colelitiasis cuando es simplemente con una ecografía es suficiente. En cuanto a la colecistitis, paciente con la clínica típica colecistitis y a la ecografía lo que pueden encontrar es una distensión de la vesícula biliar. Esto quiere decir más de 5 centímetros de diámetro transversal y lo típico que ya lo habíamos visto con un engrosamiento de la pared. Complicaciones de la colecistitis también las pueden evaluar como la presencia de empiema, gangrena, presencia de perforación, colecistitis enfisematosa. La tomografía nos puede servir para lo que es la colecistitis, que es muchas veces cuando hay duda diagnóstica los cirujanos pueden pedir una tomografía donde vemos la vesícula totalmente distendida, las paredes engrosadas, incluso vemos acá un poco de líquido perivesicular. Y otra de lo que nos sirve para evaluar lo que es la vía biliar es los estudios con contraste que podemos hacer por una CEPRE, que es entrar con una endoscopía, con una visión lateral y canulamos la vía biliar a nivel de la ampolla de Vater. Por ahí entramos una cánula e inyectamos contraste y nos va a dibujar todo lo que es la vía biliar. Y la ventaja de hacer una CEPRE es de que además de que podemos hacer diagnóstico, también podemos hacer terapéutica. Podemos ingresar por el endoscopio, podemos ingresar ciertos materiales como canastillas para arrastrar lo que son los cálculos si es que se encuentran en la vía biliar. En casos de que haya estenosis, podemos colocar prótesis, podemos hacer dilataciones también de la estenosis. Entonces, esa es la ventaja de una CEPRE. Y estas son las imágenes, donde vemos aquí defecto en el contraste, que es la presencia de cálculos en la vía biliar. Vemos un colédoco totalmente dilatado, incluso un poco de dilatación de la vía biliar intrahepática. Igual, zonas de defecto de contraste correspondiente a litos con marcada dilatación de colédoco. Aquí vemos una amputación, vemos que esta zona capta contraste acá, pero acá hay una zona que no hay captación de contraste y esto corresponde a un cáncer de cabeza de páncreas, que en la imagen la vemos acá. Para eso también nos ayuda lo que es la colangioresonancia magnética. La colangioresonancia es una alternativa a la CEPRE, ya es no invasiva, pero no van a poder hacer terapéutica, pero sí es lo que pedimos inicialmente. La colangioresonancia nos va a dibujar muy claramente lo que es la vía biliar y podemos ver lesiones de páncreas, lesiones de vía biliar. El carcinoma de la vesícula biliar, lo que van a ver son una masa que reemplaza completamente la vesícula. Van a ver una vesícula totalmente engrosada, la pared está difusa, una masa intravesicular, y cuando hay la imagen sin contraste la van a ver como hipodensa, mientras que cuando ya hay contraste hay una captación heterogénea, porque puede haber una necrosis central. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es Hemos tratado de hacer un pequeño resumen. Como ven, es muy amplio, tienen que utilizar radiografías contrastadas principalmente en todo lo que es la vía digestiva superior, en casos que ustedes no tengan a la mano una endoscopía, la ecografía, y en cuanto a lo que es hígado, saber evaluar principalmente lo que es cirrosis, lo que es hipertensión portal y las lesiones ocupantes, que como ven pueden tener múltiples características, que si capta contraste, no capta contraste, que si capta contraste rápidamente y luego lo elimine. Son distintas características que tienen las lesiones. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es siempre, para evaluar primero una lesión, ecografía. Luego de la ecografía pedir su tomografía, pero siempre pidan tomografía con contraste. Si no, el radiólogo no les va a poder sacar una conclusión. Y tener en cuenta que todo estudio imagenológico es un estudio complementario y lo que va a primar siempre es su clínica.
¿Alguna pregunta? Muy bien, creo que va a haber un receso, ¿no? Un receso de una media. Está grabado, ¿no? No sé si está grabando. Sí. Bueno chicos, a continuación pasaremos a nuestro break. Se les espera a las 11:30 y recuerden que tienen que pasar su segunda asistencia. Ah, y los que no tienen su trifoliado, por favor, pueden recogerlo en la parte posterior. Gracias. Lo ponen así.